Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Jesús María y auspiciada por Petroperú, Derrama Magisterial, Diario El Comercio y Universidad a las Peruanas. A continuación realizaremos la presentación del libro En el Reino de la Garúa, de nuestro invitado de honor, Emilio del Carril. Contamos con la participación de Alberto Benza. Recibamos a nuestros invitados con fuertes aplausos. Muy buenas tardes con todos. Soy Alberto Benza, director del primer grupo de minificción en el Perú, y de verdad para mí es un gusto presentar a Emilio del Carril. Personalmente me he tomado la molestia de revisar sus 101 microrrelatos en este gran libro que es En el Reino de la Garúa, y podemos apreciar en este libro que realmente Emilio es un economista de la palabra y pocas personas logran alcanzar esa proeza. No es fácil escribir un microrrelato. Los microficcionistas actualmente, que son muchos, hacen del poder de la palabra lograr una concisión para lograr un microrrelato. No es tan fácil como para un cuentista o de repente un novelista que tiene la facilidad de hacer muchos detalles sobre lo que tienen que narrar. En este caso, lo que yo destaco en Emilio es la concisión, que es perfecta. Es un libro redondo. Si uno lo lee de principio al final, todos los microrrelatos tienen un mismo nivel, alcanzan un mismo nivel. Incluso el nivel va acompañado de la edición del libro. Me parece que la edición que pueden apreciar al medio es una edición perfecta, que arranca con unos números tipo el Corán, y que inclusive se da el lujo, Emilio, de poder jugar un poco con el lector para poder leer con un espejito algunos microrrelatos. Entonces, generalmente en esta parte de nuestra zona, en Sudamérica, que estamos acostumbrados a leer microrrelatos de España y de Argentina o de Chile, ha sido un gusto personalmente poder recibir en esta Garúa de Lima este libro En el Reino de la Garúa, que justamente hace nombre a la estación que estamos viviendo aquí. Y de verdad que me siento muy contento de presentar a Emilio este libro, que me imagino que es una 10ª jornada, y vendrán muchas jornadas más de las cuales él nos va a ir contando. Muy bien, Alberto, gracias por estar aquí. Saludos a todos ustedes. Gracias, Perú, por el recibimiento. Me siento bien contento de estar aquí. Les decía a casi todos los que he visto que lo difícil no ha sido llegar a Perú, va a ser irme de Perú. Para mí ha sido tan lindo apropiarme de una ciudad como Lima, sentir la Garúa. Cuando caminé por primera vez por la Garúa fue cuando llegué al aeropuerto. Yo estaba tan emocionado, yo quería sentir eso. Cuando yo escribí este libro, yo jamás pensé que yo venía a Perú, jamás pasó por mi mente. Y ahora estoy aquí presentándolo en la Feria de Lima, que nunca, podemos equivocarnos, había presentado un microcuentista, un libro de microtextos solamente, exclusivamente. Así que estamos sentando un precedente que puede ser que varíe si nos damos otra información, pero hasta el momento eso es lo que tenemos. Alberto también es microcuentista. Él tiene un portal cibernético llamado Micrópolis y una editorial dedicada al microcuento. No solamente del Perú, sino ha publicado a personas de México, España, Argentina y a sus compatriotas peruanos. Así que cuando a una persona le gusta la microficción, conocer a otro microcuentista conlleva a crear una simbiosis de inmediato. Creamos una fusión que nos hace leer los textos de los compañeros y decir, wow, mira qué bien. Me hubiera gustado escribir esto, me hubiera encantado poder tener este texto, esta historia. Pero lo que conlleva
escribir microficción es precisamente que en la ficción larga, en muchas ocasiones, tú puedes tomar la siguiente idea. Un hombre que enloquece leyendo libros de caballería, se va por el mundo a conocerlo, experimentar las hazañas de los caballeros. ¿Cuántas páginas es eso? 400, muchísimas, ¿no? Pero ¿qué pasa? El microcuentista tiene una historia, la condensa en menos de 100 palabras y tiene media página. Y tienes que conseguir las otras páginas del libro con otras historias. Y cada historia tiene un montaje diferente. Y como te decía, uno como microcuentista no puede estar, por ejemplo, poniendo los cuentos al azar, porque los cuentos cortos tienen una receta en específico y esa receta no la puedes repetir en muchos cuentos porque se inactivan los cuentos. Y entonces el efecto que decía nuestro gran maestro Edgar Allan Poe se pierde. Exacto. En el libro En el Reino de la Garúa, los microrrelatos de Emilio tienen esta peculiaridad, que uno los puede leer la conclusión del microrrelato o como que también te puede dejar la historia abierta. Y a mí me ha pasado algo curioso, los vuelvo a leer y tengo otra interpretación del final de cada microrrelato, que eso también es fabuloso. Cuando un microficcionista logra conseguir eso, realmente pues es una virtud. Por eso no es una exageración cuando digo que Emilio es el economista de las palabras en Puerto Rico, ¿no? De verdad que lo ha conseguido con el libro y yo quisiera que nos cuente un poco más para que el público sepa cómo es la concepción del libro en sí. O sea, ¿por qué arrancas con 901 y por qué? ¿Cuál es el motivo? Sería bueno que ustedes pudieran verlo porque a veces es más fácil. Cuando abres el libro no tiene páginas, no está numerado. Me siento como un modelo de estos de televisión. Ok, 901. O sea, no comienza con el cuento 1. Esto y termina el libro con el cuento 1001. El número es suficientemente grande para que ustedes lo puedan ver hasta allá, ¿verdad? Ok. Dice el título, el subtítulo, En el Reino de la Garúa, 10ª jornada. ¿Qué yo hice? Yo soy un fanático de la literatura clásica. Yo dicto el curso de Historia e Historia del Cuento en la Maestría en Creación Literaria del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Y yo llevo a los estudiantes por un viaje desde la antigüedad greco-romana, el Renacimiento, Edad Media, Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, el Romanticismo, el Naturalismo, Realismo y las vanguardias a través del cuento, enfocado en el cuento. Y yo estoy sumamente enamorado de las 1001 noches y del Decamerón de Boccaccio. Y yo hago una mezcla. Y hay 1001 cuentos en esta colección de 10 libros. Y como el Decamerón tenía 10 jornadas, yo tengo 10 jornadas también. Y serán 1001 cuentos divididos en 10 jornadas, son 9 jornadas de 100 y el último que tiene 101. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que a mí se me ocurrió comenzar con la última jornada para complicar un poco más la cosa. Presagia entonces que previo a esto hay 9 libros más que todavía no están terminados, pero que están en proceso y que terminará la colección con la 9ª jornada. Y terminará de una forma bastante rara con lo que la gente está leyendo. Es un metarrelato, hay un relato principal que se está llevando en todos los cuentos, la historia de un cuentacuentos que está en un concurso para contar 1001 cuentos. Y si cuenta los 1001 cuentos, va a lograr ser rey del Reino de la Garúa. Perfecto. Emilio, y también podemos comentar un poco sobre la temática variada que tienes en tu libro, ¿no? Hablas a veces de vampiros, juegas mucho con la intersexualidad de algunos personajes conocidos. ¿Y cómo te basaste para lograr esta temática en la estructura total de tu libro? Bueno, es bien fácil. Hacer este libro fue el más fácil de todos, porque yo tenía la virtud de que en la primera parte del texto se habla que el cuentacuentos tuvo un elemento mágico que le va a permitir viajar en el tiempo. Así que yo, que soy un papá de un hijo de 22 años, que aprendí a ver SpongeBob, a Naruto, que llevaba a mi hijo a jugar cartas de
de Pokémon, de todos esos elementos y cartoons japoneses, pues conozco lo que es el Hombre Araña, lo que es Superman, lo que es Batman, y los intercalo demitificando un poco el concepto que había en el referente general sobre esos personajes. Lo que yo quiero es deconstruirlos. No solamente los que son personajes de tirillas cómicas, sino también los mitos religiosos, los personajes literarios que están en algunos de los textos. Y lo has logrado con gran calidad, ¿no? Yo veo que, haciendo un punto aparte aquí, yo tengo una similitud con sus textos. Sí. Eso es algo curioso. Yo tranquilamente, cuando iba leyendo sus 101 microrelatos, me parecía como que yo me estaba leyendo a mí mismo. Y fue curioso por la temática, por la estructura, por todo, ¿no? Entonces yo te invitaría, Emilio, para el público, para que leas uno de tus microrelatos, o al menos unos, los que tú prefieras compartir con... Vale. Muy bien, muy bien. Mira, yo comienzo con el 901. Y dice: brujerías. La acusaron de ser bruja porque la vieron surcar el cielo una noche. Cuando iban a quemarla, alzó vuelo. Iracundo, el inquisidor gritó que no dejaran escapar al endriago diabólico. En ese momento, 2 sacerdotes, una monja y un seminarista, se elevaron para atraparla. Muy bien. 905. Sobre el origen de las manzanas rojas. Hace milenios, todas las manzanas eran verdes. Vivían felices hasta que una de ellas, cansada de aguantar la irresistible pasión que le provocaba a otra, besó ardientemente a su vecina. Ante el beso imprevisto, no rechazado por cierto, la susodicha se sonrojó permanentemente. En ese momento, las demás manzanas comenzaron a besarse. El pastor y el rebaño. Una oveja descubrió la forma de traspasar el vallado. Huyó lo más lejos que pudo, pero terminó perdida en la noche. El pastor la buscó, la abrazó, la colmó de besos y le curó las heridas que se había hecho en el despeñadero. Luego la devolvió al rebaño. El otro día se escaparon las otras 99 ovejas. 920. Encuentro místico. Cuando la montaña encontró a Mahoma, volvió a ser feliz y prometió no volver a moverse. Pues básicamente, esa es la estructura de los textos. Juega con dichos, crea nuevas mitologías, rompe un poco con paradigmas religiosos. Y eso es lo que intentan. De hecho, el microcuento es un poquito peligroso porque a veces puede causarnos risa, pero el lenguaje no es el lenguaje de un chiste. O sea, realmente se aparta porque no hay hay una intención de hacer literatura y no de beber un pisco sour mientras está con unos amigos. O sea, la intención del microcuento es realmente crear un lenguaje literario. Eso es bien importante. Cierto, ¿no? Y donde no te falten ni te sobren las palabras, esa es la virtud. Yo también quería compartir con ustedes que vamos a tener la suerte de tenerle a Emilio el próximo año en la 4ª Jornada Nacional Peruana, y también este libro se va a publicar en una edición peruana, en la editorial Micrópolis, ¿no? Y por qué no hacer todo lo posible para que entre al plan lector aquí en Perú, porque de verdad que nos llena de satisfacción leer estos textos y tener como embajador a Emilio y a todos los que han venido aquí a Perú, ¿no? Entonces, realmente son unos embajadores de Puerto Rico y yo me siento muy, muy agradecido. Sí, fíjate, y es bien interesante porque cuando Beto me contacta, Alberto Benza, alias Beto, me contacta, ¿vas para Puerto Rico? Ya le había leído algunos de los microcuentos míos
y él es microcuentista, tenía Micrópolis, y nos empezamos a comunicar, y de ahí surge estos proyectos que yo creo que van a desembocar en más cosas que la jornada y que el libro, la impresión del libro acá en Perú, la versión peruana. Y eso es bien importante porque de alguna forma muchas veces Sudamérica y Puerto Rico están distanciados, y decía un caballero en la ponencia anterior que ustedes conocen muy bien nuestra música, de hecho conocen más nuestra música que nosotros. Beto me envió un vídeo de un cantante de salsa, Ángel Canales. Yo nací en Puerto Rico. Yo no lo conocía y lo escuché porque él me lo comparte. Entonces, ustedes conocen muy bien lo que es la música puertorriqueña. Conocen que hemos tenido aciertos dentro de concursos de belleza femeninos, por ejemplo. Conocen algunos de nuestros actores o cantantes, pero no conocen nuestra literatura. Y hay varias razones para eso. Comentaban los compañeros en el segmento anterior que se debe a procesos políticos, y yo creo que también se debe al hecho de que la industria del libro está muy segmentada, y sobre todo en el último lustro ha aflorado tanto la edición de autor, solapada ya sea con editoriales que son bastante, algunas efímeras, otras que son más longevas. Entonces tenemos mucho libro produciéndose caseramente, casi artesanalmente, y ese libro las personas no tienen la capacidad de sacarlo, y el gobierno que podría hacerlo no tiene la intención de sacarlo. Así que estamos en un entrampamiento un poco interesante, pero yo les aseguro que si usted va a una librería como Mágica en el Río Piedras, o una librería como Libros Arce en Santurce, que soy vecino de ellos, va a percatarse de que la producción literaria del país es prolífera. O sea, se hace poesía, se hace cuentos, se hace novela constantemente. Todas las semanas hay 1 o 2 presentaciones, 4 a veces, que uno no da abasto en el quehacer cultural de la isla. Entonces, reitero, ¿no? Los vínculos que vamos a tener con Puerto Rico van a ser más estrechos, y no solamente su música, ¿no? Acá, como conversábamos con Emilio, acá muchos cantantes salseros, inclusive Héctor Lavoe, considerado un dios aquí en algunos sitios como en la provincia constitucional El Callao. Y por qué no traer esta literatura y de repente compartir con el lector peruano y saber un poco más de Puerto Rico, que no solamente es música, sino que es la magia de sus escritos. Tienen ya un premio Rómulo Gallegos con Lalo, y de repente atrás de él vienen un sinfín de grandes escritores que no lo conocemos, y que realmente ese va a ser un motivo. Y por eso conversábamos un segundo proyecto que lo voy a confesar, que es la antología, ¿no? Peruano-puertorriqueña, para realmente entrelazar estos dos pueblos y poder un poco conocer de su cultura y conocer un poco más de cómo es su sociedad y cómo es nuestra sociedad, que eso va a ser muy interesante, ¿no? Que eso es lo que justamente nos ha pasado con Emilio estos días que ha estado aquí en Lima, que realmente es una estupenda persona. Gracias, igual. Y lo interesante, Doris, y te comento a la primicia, estamos ya en planes para hacer la primera antología, ensayo y cuento de microficción entre Perú y Puerto Rico. Y le comentaba también que quizás nos puedas ayudar con eso. Posiblemente esta sea una de las primeras presentaciones, si no la primera, de un libro completamente de microficción dedicado solamente al microtexto, a textos de menos de 100 palabras. Así que estamos de pláceme con de alguna forma estar innovando, sobre todo a nivel de lo que son estos subgéneros del cuento que tanto nos interesa a las personas que somos como Alberto y yo, que somos muy rabiosos con el gusto por la microficción. Como Ronnie llama la quinta esencia narrativa a este género breve del microrrelato, sí, va a quedar registrado históricamente que este es el primer escritor de microficción que se presenta en la Feria Internacional del Libro
en toda la historia de la minificción peruana. Quizás nos pueden después en algún momento encontrar a alguien más, pero por el momento lo que nos acordamos, pues déjame disfrutar ese proceso. ¿No? Y bueno, también disfruten del texto, yo los invito a leer, yo los invito a que revisen los microrelatos. El microrelato, como se dice, hay que leerlos de a poquitos, no es solamente decir yo lo leo en media hora, no, hay que disfrutar cada microrelato es una historia y él mismo lo va a corroborar. 985, miedos diurnos. Mamá, le temo tanto a la luz, por favor, cierra bien las ventanas y las cortinas. La madre sonrió con ternura, le dio un abrazo al niño vampiro y cerró el ataúd. Todos los hombres son iguales. 977. Corrió despavorida por la calle cuando se percató que todos los hombres tenían el mismo rostro. Se ocultó entre unos arbustos. Allí, frente a frente, tropezó con uno de los clones. Al verla, él también fue presa del pánico desmedido e irracional. De inmediato, el hombre corrió lejos mientras gritaba: no puede ser, todas las mujeres son iguales. Uno de intertextualidad, 955. Las sábanas mágicas. Algunas de las sábanas de Remedios la Bella fueron heredadas por Mercedes la Chaparra, quien también subió al cielo en cuerpo y alma. Sin embargo, a ella nadie le echó de menos. 947. Despiste. Nunca se enteró de que era un demonio hasta que exorcizaron al hombre donde él vivía. Bravo. Yo de verdad pido un aplauso para Emilio Carril, que es un gran escritor, una gran persona, y es un gusto tenerlo aquí en Lima. Muy bien, y si alguien tiene alguna pregunta sobre microficción, en confianza puede hacerla. Beto también se queda en Perú, yo me voy, pero él se queda y sigue su empresa de microficcionistas, que es muy prolífera, porque ya ha producido ¿cuántos textos? Bueno, ya con este año ya somos 22 títulos, solamente dedicados. Es un capricho, de verdad, es un capricho para nosotros porque es la única editorial peruana dedicada solamente a la minificción. No publicamos otro libro que no sea minificción o ensayos de microrelatos. Muy bien, les agradecemos su presencia. Bueno, en primer lugar, dar una bellísima bienvenida a Emilio. Es, como dice Alberto, una persona impresionante. Por favor, aprovechenlo. Gracias. Va a estar pocos días, saquen el jugo. Y antes de hacerte la pregunta, quiero contarte algo. Yo venía conduciendo hoy día con todo el estrés de organizar la feria en el auto. Y quien iba conmigo me dice: mira qué belleza, me dice en el móvil que tiene tu escrito, el texto que has escrito sobre Lima. Sí. Y tú no lo tienes por ahí, pero precioso. No, que podrías comentar. Me conmoviste, hablabas de la garúa, de Lima, y con un cariño y un amor. Y después ya te lanzo esta pregunta, ¿no? Si este texto de Augusto Monterroso sobre el dinosaurio viene a ser una microficción, no sé. Sí, definitivamente. Gracias por la bienvenida. Vamos por partes. Lo primero... Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Muy bien. Miren, esto es un pedómetro. Marca los pasos que una persona da. Tiene un microchip bastante bueno. Cada paso mío, que yo lo cronometré aproximadamente, lo medí para dos pies, él añade un paso. Cuando llegué a Perú, me puse el de empresa de contar los pasos que yo daba. ¿Cuánto había del hotel Casa Andina hasta la playa? Hay 3.000 y pico. ¿Cuántos escalones? Yo cuento todo. Antes contaba las líneas de las aceras, pero ahora cuento pasos. ¿Y qué pasa? He ido relacionando eso con memorias de Perú, porque yo vine aquí, Doril lo sabe, yo tenía muchas agendas y ya casi las he conseguido todas. Entonces, cada vez que me pasa algo bonito, pues lo pongo. ¿A cuántos pasos me pasó? Si fue del hotel a 3.000, 4.000, ya llevo 57.000 pasos dados en Perú. 57.000. Y en el día de hoy
Ayer, por ejemplo, fue uno de los momentos más especiales de mi vida porque estaba muy estresado, estaba dando vueltas por la ciudad, estaba pensando y de momento me encuentro un amigo que está por aquí, Héctor, y Héctor me habla sobre que hay un lugar donde los ciegos dan masajes. Y yo no sé si es común acá, pero es totalmente raro, atípico en Puerto Rico. Y yo ir a un lugar donde había un joven de ojos blancos que comenzó a tratar de romper los nudos que había en mi espalda, lo que produjo era que se me formaran nudos en la garganta. Y yo decía, Dios, yo estoy más ciego que él, porque tantas bendiciones que uno tiene a veces no las aprovecha, es una cosa increíble. Y así todos los días voy poniendo en Facebook, Emilio del Carril, me pueden conseguir algo de lo que me ha pasado durante el día. Y ocurre que ya se ha convertido en una posible novela, comenzada aquí durante el proceso de la Feria de Lima. Y el día de hoy yo le escribía a mi hijo específicamente, porque él es el que motiva el que yo esté aquí. Él motivó porque yo soy un padre divorciado y cuando mi hijo se quedaba conmigo, yo empecé a contarle cuentos, y cuando Cenicienta ya era demasiado repetitiva y clichosa, yo tuve que inventar mis cuentos, y eso fue en el 95, y me percaté que había una vena para crear historia. Yo sabía que yo sabía contar mentiras, pero no sabía que podía hacer historia. Son dos cosas diferentes. Y en ese momento yo le dedico eso a mi hijo, porque yo llené la vida de mi hijo con sueños, con muchas leyendas, con mucha magia. Y gracias a Dios mi hijo es un científico, tiene 22 años, está en Huayú haciendo investigaciones, y me dice, papá, la magia tuya me ayudó a yo bregar con la realidad y la crudeza de la vida. Y yo me siento muy, muy emocionado por eso. Y yo le decía que si algún día yo tengo que convertirme en algo, yo quiero convertirme en Garúa. Así que les agradezco mucho, de verdad. Gracias, Doris, por esta feria preciosa. Ay, no creo que lo logre subir, porque es que tengo si lo logro subir, vamos a ver. Bueno, le decía que hace una actividad bien bonita, atípica para nosotros, porque jamás un puertorriqueño imaginaría que la gente haría fila para entrar a comprar libros. Para nosotros eso. Y las actividades que hay a las 9:30 de la noche son espectáculos, no son una actividad más, son espectáculos. El de ayer era una cosa impresionante, con los muchachos que estaban tocando rock. Beto, hablar quizás también sobre nuestra actividad del sábado. Perfecto. Este sábado a las 5 de la tarde estamos hablando de la microficción en el Perú y en Puerto Rico. Emilio está haciendo un trabajo que es el panorama de la minificción en Puerto Rico, y vamos a complementar con el panorama de la minificción peruana. Si bien es cierto, nosotros aquí en Perú ya han existido textos breves. Podemos citar, por ejemplo, a César Vallejo, que no solamente tenía poesía, sino tenía textos muy pequeños. También podemos citar a Abraham Valdelomar, que en una revista tenía sus textos breves, Neuronas. Me parece que Puerto Rico empieza este boom a partir del 90, unos textos breves, y sí, recién como con libros fijos de microficción a finales del 90. Y de ahí la eclosión, curiosamente, es parecida, porque la eclosión de la minificción en el Perú empieza en el 2010, 2011, 2012, que es casi parecido a los años que pasan en Puerto Rico, me parece. Sí. Sí, entonces, pero sobre todo los últimos 4 años, los últimos 5 años en microficción ha sido increíble en Puerto Rico. Se han producido tantos libros comparados con la cantidad de libros que se produce de microficción y de buena microficción. También hay una relación bien grande con la poesía. Entonces muchas personas están creando microtextos, poemas en prosa, pero parecen cuentos, transmiten una historia. La poesía está muy ligada al microcuento, ¿no? Está en ese límite, y quizás por eso tenemos a veces la virtud de que grandes poetas escriban también microrelatos, como el caso de Maritza Iriarte, Diego Eguiguren, Marco Alberca, que son poetas que también se han animado a escribir microrelatos, porque es un género que está muy, muy cercano.
son muy, digamos, muy hermanos. Y una pregunta, ¿cuántos son de Perú aquí? Pues yo me siento muy honrado de que básicamente la sala sea de Perú, de personas de aquí de Perú, muy lindo. Y lamentablemente Adari no me abre Facebook, así que no puedo conseguirlo, pero me lo prometo. Así me ubicas en algún momento, aunque sea 5 minutos, en el Rincón de la Poesía, y lo consigo, con mucho gusto. Pero de verdad, de mi parte, gracias Perú por abrirme las puertas, gracias por permitirme. Tienen un país hermoso, un país que sabe sonreír, un país que militante en lo que es la cotidianidad del trabajo, trabajan constantemente. Yo veo a todo el mundo con deseos y siempre sacan tiempo para sonreír, siempre sacan tiempo para explicar dónde queda la calle Shell, que siempre se me pierde, aunque yo voy a 6 días ahí. Así que gracias, y ya saben, dígame, cómo no, una pregunta. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan exigente es en la elaboración de una microficción? Es terrible. Pues yo soy profesor para aspirantes de escritor. Eso es lo que yo hago en la maestría en creación literaria. Además del curso teórico de creación de historia y teoría del cuento, yo doy taller de novela, taller de cuento, taller de microficción, taller de autobiografía, técnicas narrativas. O sea, eso es lo que yo hago todo el tiempo. Entonces, ¿tú te imaginas lo que sería no ser riguroso con mi trabajo cuando yo lo he sido con los trabajos de los estudiantes? Sería nefasto. Tendría que cambiarme el nombre a la Semana de Cirugía Plástica en el país. Así que este libro se ha trabajado en aproximadamente 28 versiones. Los cuentos se han trabajado muchas veces, una vez, sobre otra vez, sobre otra vez. ¿Qué pasa? Si tú tienes un error de una palabra en un texto que tiene 50.000 palabras, un error de una palabra pasa, pero un texto que tiene 30 palabras, un error ortográfico, el lector se va a desviar de la lectura, y entonces te va a afectar lo que tú quieres que el efecto se logre. ¿Okay? Entonces es más rigurosa la microficción dentro del punto de vista que la literatura convencional, porque en la otra tú dijiste, ok, yo no entiendo bien esta oración, pero sigues leyendo y buscas el contexto. Pero en la microficción quizá lo que tiene son 6 palabras. Ustedes conocen el texto más corto que existe. Hemingway hizo un texto maravilloso: vendo zapatos de bebé sin usar. ¿Ok? Lleva una historia completa, hermosa. Digo, nosotros somos bien nefastos. Todo el mundo mata al bebé, no piensa que se pudo engordar tomando chicha y comiendo tamales. O sea, todo el mundo, en todas partes del mundo dice, se murió el bebé. Pero nos lleva una historia completa, y eso es lo que intenta, y la historia se te queda aquí, explota después. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues, dígame, caballero, me le pasan el... Buenas tardes. Quisiera saber, y al ver la bandera de Puerto Rico, si te podría preguntar una cuestión un poco política. Hazme recordar que Puerto Rico es un estado más de la Unión, me parece, de Estados Unidos, su capital San José, no sé, y si ustedes están contentos de seguir siendo parte de los Estados Unidos o tienen algún movimiento independentista, algo así. Claro, con mucho gusto. Usted ha tocado el tema que alimenta los periódicos de mi país, ha tocado el tema que alimenta los telediarios de mi país, la política, además de la prensa amarillista. Pero, ¿qué es Puerto Rico? Puerto Rico es un estado libre asociado. Eso es un tipo de sopa extraña. Somos territorio de los Estados Unidos, utilizamos la moneda de los Estados Unidos. Los que nacemos dentro de Puerto Rico tenemos ciudadanía americana. Nuestro pasaporte es americano, pero no podemos votar por el presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? Y la población se divide en 2 grandes bandos. Tenemos a las personas que quieren mantener ese estado extraño, ambiguo, que es el estado libre asociado,
y otra gran sección que quiere anexarse a los Estados Unidos. Quiere ser parte como el Estado 51. La división es bien grande. Hay un segmento de la población que quiere que Puerto Rico sea independiente, pero a nivel electoral ese grupo no llega a un 3%. Los otros dos grupos se dividen el 47%, 48% o el 50%. Así que es muy difícil cuando estamos evaluando qué queremos. Claro que hay gente que no quiere seguir como está, pero hay gente que quiere anexarse a los Estados Unidos y hay gente que quiere desligarse totalmente de los Estados Unidos. Y entonces, en medio de eso pasan los años y estamos con los mismos problemas, básicamente, pero con el deseo de establecer un estatus que nos permita mantener una estabilidad y no la ambigüedad, en mi caso, de lo que yo pienso de que es el estado actual. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero preguntarte algo porque me interesó algo. El hecho de que tú utilices el conteo, o sea, parece que tienes una relación muy matemática con tu talento y con tu vida cotidiana. Yo me acuerdo en la película Mejor Imposible, el pata no pisaba la raya, la vereda, etcétera, porque tenía miedo a descontrolarse. Pero yo veo en ti una cuestión más de la memoria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una relación matemática con las cosas, hasta con el tamaño del relato, ¿no? Para, claro, dar la microficción es como un certero gancho de izquierda, ¿no? Claro, por el efecto, pero me interesaría saber cuál es tu relación con los números, el conteo, ¿por la memoria o por no desbordarte? Pues mira, va a ser bien interesante porque ustedes no saben, yo soy, no sé cómo se llama aquí en Perú, yo soy tecnólogo médico, bioanalista, el que hace los análisis, laboratorista, muy bien, en Puerto Rico. Y llevo 30 años en el glamuroso mundo de los fluidos corpóreos. Eso es lo que yo hago. La tecnología médica me obliga a ser certero. Yo no puedo, por ejemplo, si el kit para la prueba de embarazo son 3 gotas, yo no puedo echarle 5 porque se puede dañar la prueba. Y me ha pasado, una vez eché 5 y me dio negativo y la persona estaba positiva. Así que, así de certero, pues estoy jugando con la vida del ser humano. Es bien certero. Tengo esa formación científica de la tecnología médica, soy técnico de ingeniería química, que me hace ser riguroso con los números. Pero en el plano de la vida, yo siempre tengo un relojito que me dice tic-tac, 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 tic-tac. Se te está acabando el tiempo. Y es porque mami era fatalista. Mi mamá está anunciando el fin del mundo desde que yo era chiquitito. Mami dice que el mundo se iba a acabar y mami era religiosa y en mi casa había una Biblia y yo pensaba que el mundo se iba a acabar hace como 20 años, así que estos 20 años han sido como que gratis para mí. Entonces mi mamá, cuando yo llego a un lugar, yo soy compulsivo, un poquito obsesivo, yo verifico cuáles son las salidas de emergencia, porque el mundo se puede acabar. Yo tengo en mi carro, y esto es verdad, un kit con fósforos por si acaso hay una hecatombe, yo puedo prender un fuego. Tengo una silla para poder sentarme, tengo agua y tengo un hacha para zombies, porque yo pienso que los zombies van a atacar el mundo. Lo del hacha es verdad, yo tengo un hacha porque puede ser bien importante. Entonces, toda esa mezcla del tiempo, yo tengo 6 trabajos. O sea, si hay trabajo, tú tienes que ser económico con todo, tienes que estar midiéndolo todo. Así que básicamente es todo eso junto. Y como que de algún momento, cuando llega a un país como este, uno quiere vivir quizás lo que no ha vivido en los años anteriores. Entonces como que cuento todos los pasos para atesorarlo. Eso es parte. Gracias, Dori. Bueno, para terminar, a mí me parece importantísimo la presencia de Puerto Rico aquí en Perú. Conversando con muchos colegas, en algún momento me decían, oye, pero Puerto Rico, y esa es la magia exactamente, ¿no? De traer a un país caribeño con tantas cosas que mostrar, con tanta cultura, no solamente la música, que estamos empapados, en serio, estamos empapados de la música de Puerto Rico en Perú, pero esta parte no la conocemos.
conocíamos, y esto es lo que realmente nos enriquece, traer otros países donde podamos unir lazos no solamente de amistad, sino compartir la literatura, compartir otras cosas que realmente nos van llenando el alma. Y eso es lo que he sentido con la presencia de Emilio, y seguro que Doris también habrá sentido con eso. Muchas gracias. Doris, déjame contar algo antes de irme, ya, y prometo que esto es lo último. Cuando a mí me entrevistó Doris en Puerto Rico, yo dije que yo quería enamorarme y caminar por debajo de la garúa. Y yo creo que ya casi conseguí las dos cosas, así que... Fabuloso. Conseguí el título, me permiten leerlo. Sí, conseguí el... Okay, vamos a ver. Algún día mi hijo sabrá que nunca le he mentido. Posiblemente será el día que encuentre el nombre oculto en su antebrazo y pueda localizar el punto exacto donde queda Talavera. Comprenderá el por qué su padre tenía un hacha contra zombies en el carro y por qué le salían escamas plateadas. En ese momento verá todas las hadas y duendes de un gran reino. Quizá en ese momento yo sea un poco más que un saquito de huesos y piel. Y cuando la muerte se apertreche de todas las prisas, me montará en un avión para traerme de regreso a Lima y me llevará a la sierra más alta, y allí verá cómo su padre se convierte en agua, porque todo es agua, la bruma, la nieve, la lluvia, las lágrimas. Me verá disperso sobre el gris tenue y correrá por las calles contando pasos mientras lo moja la garúa. Perdóname. De Lima, vamos a ver. Aquí está garuando. La llovizna fina se pega en las baldosas frías y crea una capa resbalosa. Ayer estuve sin cuarto por cerca de 5 horas. Caminé muchos pasos, tantos pensamientos, y me dolía la espalda y me perdí en la ciudad que de pronto es mía. Me faltaba el aliento y vi un ciego que caminaba bajo la garúa. Lo vi entrar a un local de masajes donde los terapeutas son ciegos, y entré. Y un muchacho con ojos blancos trató de arreglarme los nudos de la espalda, y cada nudo trabajado me causaba un nudo en la garganta, y me sentí de pronto más ciego que él. Bueno, agradecemos muchísimo a Emilio del Carril. Él se va a presentar varias veces, ¿no? Sí, esta noche con Pedro Escribano a las 8:15, el sábado con Alberto a las 5:30, el domingo con Ronnie Vázquez, no sé a qué hora. Entonces disfrútenlo todos estos días. Y lo que quería mencionarte, Alberto, es que se hizo especialmente este auditorio para Puerto Rico. Nunca hemos tenido un auditorio para un país invitado de honor. Esta es la primera vez, pero ¿por qué? Porque sentíamos la necesidad de ese intercambio cultural entre Perú y Puerto Rico. Por eso, muchísimas gracias por su presencia. Fuertes aplausos a la mesa, y gracias a Alberto Benza y Emilio del Carril. Gracias a ti, Gabriel.